Dando continuidade às atividades do 19º Fórum da Liberdade, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, que este ano aborda o tema O Poder no Brasil, quais os direitos e deveres dos governos, gostaríamos de agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Gerdau, Ipiranga e Vompar. Também agradecemos aos nossos apoiadores, Banrisul, Conferência Nacional da Indústria e o Walmart Brasil. O terceiro painel deste dia tratará do tema O Estado Ideal rumo a um modelo de instituições sociais. Compõem a mesa principal, como painelistas convidados, o senhor Christian Larollet, o senhor Alejandro Chafuen e a senhora Victoria Curzon Price, e a jornalista Ana Amélia Lemos, mediadora convidada do evento. Inicialmente, o senhor Marcelo Sanvicente, diretor do Instituto de Estudos Empresariais, fará uma breve apresentação do tema proposto para este painel, bem como apresentará os palestrantes. Ilustres painelistas, senhoras e senhores, colegas associados. É com grande satisfação que o Instituto de Estudos Empresariais convida a todos para participarem de um amplo debate acerca do modelo de instituições que devem compor o Estado ideal. Dentro da análise da conjuntura do poder no Brasil e do papel que representam estados e governos, e tendo sempre em vista a busca por um país melhor, torna-se imperativo a discussão acerca das instituições que devem coexistir na sociedade. Isto porque, conforme o Prêmio Nobel de Economia e também painelista desse fórum, Douglas North, as instituições são entidades criadas pelo homem para facilitar a vida em sociedade. O conceito de instituições, por sua vez, não é de um tipo fechado, acabado. Pelo contrário, as instituições são entidades criadas pelo homem que, da mesma forma, devem se constantemente adaptar às transformações que a sociedade vive. Entretanto, o excessivo poder de governos e estados tem colocado em xeque a eficiência de muitas instituições. Governos que exercem ingerência em instituições independentes tendem a colocar na pauta interesses pessoais que conflitam com a missão desses entes, gerando insegurança na sociedade quanto às regras do jogo. Instituições subordinadas a governos representam para a população a certeza de que o império da incerteza reinará em detrimento de uma ordem legal e econômica clara e confiável. Pensando em debater essas questões e muitas outras, como, por exemplo, qual deve ser o papel do governo em garantir a independência das instituições, até que ponto pode exercer ingerência o governo dentro das instituições que o constituem, qual é o papel da sociedade civil organizada na construção de um modelo de instituições sociais. Para fazer parte desse debate, o Instituto de Estudos Empresariais trouxe a Porto Alegre a elite do pensamento mundial. Alejandro Chafuen, CEO da Atlas Economic Research Foundation, palestrou em mais de 30 países sobre temas como economia, livre mercado e corrupção. O senhor Christian Larollet, mestre pela Universidade de Chicago, teve um papel decisivo no processo de privatizações do Chile, além de ter escrito várias obras, entre as quais se destaca Soluções Privadas para Problemas Públicos. E, por último, tenho a honra de anunciar a senhora Victoria Price. Victoria é presidente da Montpelier Society, sociedade que foi fundada em 1947 por intelectuais como Friedrich Hayek, Milton Friedman e von Mises. A Fundação Montpelier ela foi responsável pela redescoberta do pensamento liberal no pós-guerra, e se hoje nós estamos aqui discutindo ideias liberais, ideias para um mundo melhor, muito devemos à Sociedade Montpelier. Muito obrigado pela atenção, boa tarde a todos. Antes de passarmos a palavra à nossa mediadora, a jornalista Ana Amélia Lemos, gostaríamos de renovar o convite a todos os participantes do fórum
para que visitem a mostra Estado e Liberdade na saída do auditório. Para a condução dos trabalhos, a jornalista Ana Amélia Lemos. Muito obrigada. Este painel, o terceiro da tarde, terá duração de 60 minutos, sendo 20 minutos para cada um dos 3 painelistas, e logo após teremos um tempo determinado para o debate e as perguntas da plateia, que serão encaminhadas como nos outros painéis, pelas recepcionistas que encaminharão a mesa. Eu convido para fazer uso da palavra o senhor Christian Laroulet. Quiero agradecer la invitación para participar en este importante foro al Instituto de Estudios Empresariales. Es un gran honor para mí participar en este foro. La materia del panel es el estado ideal. Y lo que quiero hacer esta tarde es hacernos la pregunta de cuál es el estado ideal desde la mirada al desarrollo. Todos nuestros países en América Latina han soñado con el desarrollo y el progreso ya durante muchas décadas, muchos años, y hay sin lugar a duda, una frustración importante en ese objetivo y esa meta. Especialmente porque hay muchos en nuestro continente, especialmente los sectores más débiles, que viven una situación social que es completamente indigna. Por eso mismo es que distintos sectores han planteado un distinto rol para el Estado en estas circunstancias. La izquierda ha dicho se necesita un Estado muy activo, que es un Estado planificador, un Estado productor, un Estado que además distribuye bienes, es decir, un Estado que está omnipresente en todas las actividades. Con la caída del muro, la izquierda ha moderado su postura, pero sigue planteando un Estado activo en la conducción del proceso de desarrollo de los países. La derecha, los movimientos especialmente nacionalistas de derecha, también han sostenido algo similar, porque dicen que por razones culturales Latinoamérica no puede crecer como si lo han hecho los países anglosajones. Otros dicen que por razones geográficas, por el clima, porque tenemos muchos recursos naturales, eso también nos impide crecer. Otros dicen que es por el problema de la educación. Nuestra tradición católica hace que sea muy difícil para nosotros poder desarrollarnos, y por lo tanto le piden al Estado un rol proteccionista, un subsidio aquí, una protección arancelaria acá, etcétera, etcétera. Yo quiero decir que todas esas visiones, si uno mira la historia del desarrollo de los países, son completamente equivocadas. La historia de los países muestran que todos los países que han logrado el desarrollo son países en donde ha funcionado el Estado de Derecho, la protección a la propiedad privada, en donde ha habido economías de mercado, ha habido precios libres que dan las señales a los agentes económicos, ha habido apertura al comercio internacional, y el Estado ha tenido un rol fundamental para alcanzar ese tipo de políticas, y siempre guiado por un principio. Y ese principio no es otro que el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa el principio de subsidiariedad? Significa en esencia que son las personas, que son las instituciones intermedias de la sociedad, la familia, que son la sociedad civil, las que deben cumplir la gran mayoría de las tareas. Solo el Estado puede participar facilitando el ambiente para que la sociedad civil, las personas, desarrollen toda su capacidad, y por lo tanto ese es el rol del Estado, un rol limitado
que se preocupa de proveer del Estado de Derecho, que se preocupa de lograr la estabilidad macroeconómica y que se preocupa fundamentalmente de hacer política social para los sectores más débiles de la sociedad. Hay mucha discusión intelectual y este foro es un evento apropiado para ello. Pero la batalla de las ideas se gana además con casos y experiencias concretas. Yo quiero hoy día ilustrarles brevemente el caso de mi país, de Chile, que muestra claramente cómo ese es el rol del Estado para el desarrollo, el rol subsidiario del Estado. Ese es el que permite que los países puedan crecer y puedan desenvolverse. ¿Cuál es ese rol? En esencia, lo que ya le he dicho, un Estado que genera las condiciones para que sea el mercado el mecanismo para asignar recursos. En consecuencia, la gran mayoría de las transacciones de todo tipo en la sociedad deben hacerse a través del mercado. Segundo elemento fundamental, hay que tener una economía abierta. Chile, cuando inició este proceso de reformas, tenía un arancel promedio en torno a 100%. 100%. Hoy día tiene un arancel promedio no superior al 2%. Es el país del mundo que más tratados de libre comercio ha firmado en los años. Ahora está completando con uno con China, está terminando de negociar uno con India, otro con Japón, ya tiene con Europa, ya tiene con Estados Unidos y gran parte de los países de América Latina. En ese sentido, déjenme decir una cosa, aquí en Brasil, ustedes con este arancel de 15% en el Mercosur siguen siendo una economía muy cerrada para los estándares que se necesitan en el mundo de hoy. Otro elemento fundamental del rol del Estado está en su preocupación por el equilibrio macroeconómico. Hay que tener equilibrios fiscales. Chile tiene hoy día, para que tengan una referencia, un superávit del fisco total, última línea, de 4% del PIB. Hay que tener también equilibrio monetario y eso es fundamental para poder tener y generar las condiciones para la estabilidad que los países necesitan para poder crecer y progresar. ¿Y qué significa además en el caso chileno este rol subsidiario del Estado? Significa una responsabilidad por lo macroeconómico, por la conducción macroeconómica, significa la responsabilidad de proveer de justicia, de defensa y fundamentalmente de políticas sociales, de preocuparse por la salud, por la educación, por la vivienda, no exclusivamente, como voy a explicar más adelante. Otro elemento muy importante en el rol del Estado en Chile, en este principio de subsidiariedad, es que la ley tiene que ser pareja para todos los sectores, que no haya discriminación salvo condiciones de pobreza, pero entre sectores productivos, el sector A, el sector B, el sector C, una inversión extranjera, una inversión nacional, no se justifica tener preferencias para uno por sobre otros. No es ese el rol del Estado. El Estado debe dar Estado de Derecho bajo la regla pareja para todos los sectores. Vamos en detalle en algunos elementos. En el caso chileno, quiero referirme especialmente a algunas áreas que llamamos soluciones privadas a problemas públicos. También el Estado tiene un rol fundamental en los sectores sociales. Pero ese rol tiene que hacerlo con el trabajo del sector privado. Y hay una experiencia en el caso chileno que es muy valiosa. Por ejemplo, la mayoría de los países del mundo hoy día, por el aumento de vida de la población, de las expectativas de vida, está teniendo problemas con su sistema previsional de transferencia, en donde los trabajadores pagan las pensiones de los ancianos. Bueno, Chile tiene, ¿no es cierto?, ha sido revolucionario en el mundo de establecer un sistema de capitalización individual. Cada trabajador
ahorra para su pensión y ese ahorro se canaliza en las mejores inversiones reguladas por un cuerpo especial legislativo y por el Estado a través de instituciones como las asociaciones de fondos de pensiones que son privadas y que administran privadamente estos recursos. En educación, otra reforma muy importante en el caso chileno fue establecer este sistema de voucher indirecto. En todo Chile, las familias modestas, las familias pobres, pueden escoger a dónde envían su hijo a estudiar. A un colegio particular, gratuito, religioso o no religioso, o a un colegio del Estado, del gobierno local, del gobierno municipal. Y esa libertad de elección ha permitido que las personas más modestas puedan mejorar sus oportunidades de educación. Junto con eso, un sistema de información, de pruebas, para poderle informar a cada familia chilena si es que el colegio a donde envían sus hijos, el establecimiento educacional, es el adecuado o no. Un sistema, además, en donde existe posibilidad de crear universidades y un sistema en donde los que estudian en las universidades deben pagar el valor de su educación. Eso es fundamental para que en una sociedad haya igualdad de oportunidades y que esos recursos que se pagan para solventar la educación superior puedan ser destinados especialmente a la educación prebásica y básica, a la educación masiva, para que los sectores de menores ingresos puedan también mejorar su capital humano y de esa manera acceder a una condición social propia de su dignidad de ser humano. Lo mismo en educación. En salud, el sector privado también participa junto con el Estado. Cada familia chilena tiene el derecho a escoger a dónde destina sus recursos obligatorios para salud, en una institución privada, en una institución pública. Eso genera un ambiente de competencia y de exigencia y de responsabilidad personal que colabora al mejoramiento del sistema. Otras áreas nuevas de participación del sector privado, en la infraestructura. Chile tiene debilidades en materia de infraestructura. Bueno, en los últimos años se ha abierto la posibilidad de que a través del mecanismo de concesiones el sector privado participe en la construcción de carreteras, la construcción de puertos, la construcción de cárceles. Hoy día están construyéndose en Chile 4 cárceles por parte del sector privado y parte de la gestión de esas cárceles va a ser entregada y proveída por parte del sector privado. Yo diría que el último elemento que quiero resaltar del ejemplo chileno y del caso chileno es que también debe ser una preocupación permanente del Estado el construir instituciones que hagan que estas políticas, que son las más adecuadas, sean instituciones que hagan que en el tiempo se preserven estas políticas. Y quiero aquí llamar la atención porque muchos de ustedes deben decir, bueno, pero es que estas reformas se hicieron en el gobierno militar o no. Lo que demuestra el ejemplo chileno es que cuando hay buenas políticas, estas son seguidas o por gobiernos de izquierda o por gobiernos de derecha. Las reformas fueron iniciadas en el gobierno militar, pero la esencia de la estrategia de desarrollo chilena se ha mantenido a lo largo de los años. Y un gobierno de izquierda, un gobierno presidido por un socialista como el presidente Ricardo Lagos, fue el que firmó el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el país más capitalista del mundo. El gobierno de izquierda de un presidente socialista como Ricardo Lagos fue el gobierno que incorporó masivamente el sector privado en la construcción de carreteras en Chile. Un gobierno socialista como el del presidente Ricardo Lagos incorporó al sector privado a construir cárceles. En suma, lo que yo quiero manifestar es que el rol del Estado, definido como lo he dicho, en que acompaña una economía de mercado libre y abierta y se focaliza en aquellas áreas en donde si no lo hace él, no lo puede hacer nadie más, es el rol que permite el desarrollo de nuestros países. Y en ese sentido, la evidencia chilena es muy clara y categórica. Y voy a darle algunos antecedentes.
Ese cuadro nos muestra la tasa de crecimiento promedio durante largo tiempo, con crisis como la que hubo en el periodo del año 73-75 por el gobierno de Allende, la crisis del 81-82, que fue muy fuerte para Chile. Pero después de eso, a partir del año 85 en adelante, con evoluciones mejores o peores, ahí está la crisis del año 97-98. Bueno, a pesar de eso, Chile está completando 20 años de crecimiento en torno a una tasa promedio anual de 6%. La inflación, que era un problema endémico de los chilenos por casi un siglo, ha sido derrotada. Hoy día tenemos una tasa de inflación en torno a 3% anual. Paréntesis, aquí vale mucho la importancia de un banco central autónomo consagrado por la Constitución. A eso se refería Douglass North en el concepto de construcción de instituciones. Cuando uno construye instituciones, también permite que estas políticas acertadas perduren en el tiempo y penetren intensivamente la cultura de los países. En materia de desempleo también una evolución positiva, aun cuando en los últimos tiempos ha habido una situación un poquito más complicada, como lo muestra el gráfico, básicamente porque se han introducido algunas regulaciones que han dificultado el empleo de los sectores de menores ingresos y el empleo de los sectores jóvenes. Este ejemplo nos muestra cuán importante es también cuidar las políticas microeconómicas para que se genere más empleo. Aumento de la inversión extranjera, como ustedes pueden ver, y de la inversión en general, producto de estas políticas. Y, para terminar, un par de referentes adicionales en materia social. Como ustedes lo pueden ver en este cuadro, referente a indicadores de salud, muchas veces la gente dice, pero Chile no está bien en materia social, el país ha avanzado reduciendo sus niveles de pobreza, el país ha avanzado reduciendo sus niveles de salud, mejorando sus niveles de salud. Solo quiero darles el dato de la tasa de mortalidad infantil que está en ese cuadro, 79 por cada 1000 niños nacidos vivos en el año 1970. Esa cifra era una de las 3 más altas que había en América Latina en la década del 70. Hoy día Chile ha llegado al nivel de 7,9, 7,5, es decir, una de las cifras más bajas de América Latina en materia de mortalidad infantil. Si vamos a indicadores de educación, también un aumento importante en los años de escolaridad, especialmente en los sectores más pobres de la población. Fíjense ustedes que a pesar de que la educación era gratuita en el año 1970, el 43% de los niños en condiciones de extrema pobreza no asistía a la educación primaria en el año 1970. Y esa cifra hoy día prácticamente se ha reducido a niveles del 2%. En suma, el avance social, el crecimiento económico, el desarrollo se puede producir en nuestros países y se puede producir cuando se aplican correctas políticas y fundamentalmente eso significa un rol del Estado subsidiario, es decir, un Estado que permite la creatividad de las personas, que permite el desarrollo y la iniciativa personal, la iniciativa de las empresas, que genera un marco para que eso se potencie y que se focaliza en aquellas tareas que nadie más puede hacer y fundamentalmente ayuda a los sectores de menores ingresos. Por eso es que creo que esta experiencia es una experiencia que la debemos tener muy presente y que nos permite ilustrar cómo en América Latina tenemos mucho por hacer y que tenemos un futuro muy promisorio porque le podemos dar a nuestros países condiciones de vida mucho mejor si es que, como dice este foro, basamos nuestras políticas en la libertad. Muchas gracias.
Dá uma inveja, né, de não estar no Chile, né? Uma pena que, sendo um país tão próximo do Brasil, os nossos líderes não olhem com mais atenção para o exemplo e para o que foi feito com sucesso no seu país, Christian. Tenho o prazer de convidar agora Alejandro Chafuen para a sua exposição. Buenas tardes. Sinto muito, entendo português, mas não falo português, tampouco portunhol. Quero agradecer ao Instituto de Estudos Empresariais, a seus patrocinadores, a la Pontificia Universidade Católica por abrir suas portas, não somente a la liberdade espiritual, mas também a liberdade temporal, a liberdade econômica e política. A liberdade da pessoa somente é possível quando estas dimensões são levadas em conta. Muchas gracias por tenernos. Y voy a hablar en español. Yo también estudié en la Universidad Católica Argentina. En esa época era ateo y me echaban de las mesas de exámenes por mis herejías y me había enamorado de la libertad. Seguía las ideas, como muchos de mis amigos acá, de Ayn Rand, una filósofa individualista. Después me enamoré de la libertad, de Dios, que me confundí ahora porque en realidad después me di cuenta que Dios y libertad son la misma cosa. Y me convertí en una especie de apóstol de la libertad. He dedicado toda mi vida a tratar de educar en libertad. Les voy a decir básicamente cuál es la conclusión de mi contribución hoy en día. Y básicamente que sabemos muy bien cuáles son las dos instituciones sociales que más han contribuido a la civilización y al progreso. Una es la familia y la otra es la propiedad privada. También voy a hablar de lo que sé más. Me he dedicado estos 20 años a ayudar a un tipo especial de ONGs, de NGOs, que son los think tanks. Think tanks, yo me dedico a ayudar a los que no reciben apoyo gubernamental y que son independientes de intereses especiales. Y voy a terminar básicamente yendo a lo esencial del problema, es quién va a construir y proteger estas instituciones sociales básicas de la sociedad. Y si les queda alguna duda de las estadísticas que han mostrado esta mañana acerca de la importancia de la propiedad privada y de la familia, no se habló mucho, voy a hablar un poquito ahora. Pero si no nos creen a los liberales, créanle a los marxistas. Fíjense los comunistas cuáles son las instituciones donde más se han enfocado ellos para tratar de destruirlas. La familia burguesa, que ellos llaman, y la propiedad privada. Así que esos son básicamente los temas que voy a abordar hoy. Ya sé que la persona es anterior al Estado y que la idea de la familia fue surgiendo en las comunidades antiguas en Occidente. Si ustedes leen cómo fue dándose en los libros judíos, fue este deseo de proteger el núcleo familiar y de mantenerlo unido el que llevó en Occidente a pedidos de propiedad privada, de tener un hogar donde no solamente la actual generación se puede juntar, sino los futuros miembros de esa familia podían seguir contribuyendo a la felicidad de ese núcleo. Pero pese a que esto es muy natural, se dieron cuenta que necesitaban cierto apoyo en normas, en leyes y alguien que pueda cuidar de cómo resolver conflictos cuando había algún robo, algún problema. Y fue allí donde se empiezan a crear las instituciones de la sociedad civil que luego
llevaron a la creación de estados. Por más que es muy necesario esas leyes que hablaba Hernando de Soto, ¿no? Y acá trato de realmente complementar lo que él ha dicho, la importancia del respeto de los contratos, de los títulos de propiedad, a veces cuando el Estado viene a ayudar, empeora las cosas. No voy a meter en una discusión con el anterior presidente del Banco Central que habló a la mañana, o con Cristian. Chile tiene un Banco Central que es muy honesto. Pero si ustedes ven qué pasó con la moneda cuando estaba más en manos del mercado, con patrón oro y con competencia de monedas, había muchísima menos inflación que cuando se crean estos bancos centrales, que básicamente al emitir moneda saben que eso es mentir sabiendo que se miente y robar sabiendo que se roba. Si ustedes llegan a adoptar un banco central con autonomía, fantástico, pero uno no le puede dar patente de corso, patente de ladrón a las autoridades del Banco Central. Uno tiene que hacer como en Nueva Zelanda, ponerle límites muy estrictos a la capacidad de creación de moneda que debería tener ese Banco Central. Si no, uno pone la riqueza de los individuos en manos de burócratas no elegidos, y eso en la anterior Constitución argentina se llamaba una traición a la patria, infame traición a la patria, llamaba Alberdi a la emisión monetaria sin respaldo. Con la familia no nos gusta mucho hablar a los liberales porque todos tenemos nuestros pecadillos o pecadazos o conflictos personales. Y nos olvidamos que estadística tras estadística muestra una enorme correlación entre la pobreza y la falta de núcleo familiar. No solo en el mundo occidental, sino en muchos de los países más pobres. Estadísticas con enorme correlación. Milton Friedman, en su libro Capitalism for Freedom, dice que la unidad básica de la sociedad es la familia. En la política, Václav Klaus dice lo mismo. Hasta en la filosofía, David Hume, bien liberal, analiza todo y después termina votando por la familia tradicional. No voy a hablar mucho de este tema, pero me llamó la atención que nadie ha hablado sobre el rol de la familia y cómo la importancia que tiene comunidad para un Estado ideal. Vayamos ahora al tema de la propiedad privada. Hay estadísticas muy contradictorias, están saliendo estudios muy importantes de análisis internacionales de comparación de países. Hay un estudio que ha hecho Singales en la Escuela de Chicago con otros autores y básicamente muestra que los pueblos de tradición católica son 2 veces más a favor de la propiedad privada que los protestantes. Pero cuando uno estudia otros estudios y ve en qué país se respeta más la propiedad privada, surge lo opuesto. Se respetan más la propiedad privada en muchos países de tradición anglosajona ahora. Esto no fue siempre así. Hubo una época en lo que se llama la escolástica, el medioevo tardío, el siglo XIV, el siglo XV, el siglo XVI, que los países más prósperos, que más comerciaban, que más crecían, eran los países católicos. Para mi juicio hubo un cambio muy fuerte en el siglo XIX, que voy a abordar ahora, que ha hecho que muchos de nosotros nos olvidemos de la importancia de ese compromiso personal con esta construcción de instituciones y protección de las instituciones de la sociedad civil. Para terminar un poco el tema de conexión de familia y pobreza, en las estadísticas que presentaron del Economic Freedom Index del Fraser Institute, y yo soy director del trustee, miembro del consejo de Fraser Institute por muchos años, así que me encanta el índice. Ustedes ven el país que más progresó en África en libertad económica, es el que más va en caída en indicadores sociales. ¿Por qué? Por el desastre que existe en la moral de ese país y en las costumbres, debido al SIDA, el HIV, AIDS y a otros problemas. Los indicadores sociales de Botsuana bajan mientras que la libertad económica aumenta. Así que no nos olvidemos de la importancia de los valores. Rápidamente, también como contrapunto a las estadísticas,
Yo soy un gran partidario de las medidas y los números, pero a los números hay que vestirlos en un buen lenguaje que nos sirva en Afganistán, que nos sirva en Nueva Delhi. Los números por sí solos no nos van a llevar a convencer y a veces son mejores los cuentos, las historias y las canciones. De vuelta, nuestro público no solo son economistas de Chicago. Y yo estudié mucho los sacerdotes católicos del siglo XIII, XIV y XV. Había un franciscano que se llamaba Francisco de Vitoria y para demostrar la importancia de la propiedad privada, él contaba el cuento de 3 pueblos, ¿no? De 3 ciudades que necesitaban llevar trigo, grano, al molino para molerlo y hacer harina, para producir pan. Y en vez de gastar, como no necesitaban el burro todos los días, deciden comprar un burro entre los 3. Entonces los 3 grupos de burócratas compran un burro y decía San Bernardino, este gran fundador de la economía, que el primer día utilizan al burro, ¿no? Lo llevan cargando grano al molino, y el burro no era muy bueno, pero más o menos llegó a buen puerto, hace su labor, lo llevan de vuelta al establo, y cuando llega al establo el señor dice, bueno, no le di de comer todo el día, pero mañana va a venir alguien de la otra ciudad y él le va a dar de comer. Bueno, el segundo día viene la otra persona encargada de conseguir harina para su pueblo y él lleva el burro y el burro cada vez caminaba despacio y dice, bueno, qué estúpidos estos procuradores, esta gente que compra para el Estado, este burro no es muy bueno, camina muy despacio. Bueno, lo lleva de vuelta, muelen el grano, lo llevan al establo, termina el día y dice, no le di de comer, pero el que lo usó ayer le iba a dar de comer. Bueno, ya el tercer día pasa, ya el burro no iba para adelante ni para atrás y por más que lo azotaban, le llevó muchísimo a la persona llevar el burro al molino, retornan al establo y dijeron, nunca más voy a usar este burro. Y San Bernardino dice, ¿saben cómo terminó? Este burro terminó despellejado y comido. En España existía un dicho que dice, asno de muchos lobos termina comido. Un burro de con muchos dueños termina comido. Con esa historia Bernardino llevó a un periodo con sus ideas de economía de mercado y otros que fue esplendor de la sociedad civil en esa idea. Todos pudieron esconder el mal que hacían, la corrupción que existía, nadie le decía al otro lo mal que estaba haciendo. Y lo mismo pasa hoy en día en el Estado. Las correlaciones que hemos hecho todos los economistas, y yo lo hice con un economista del Instituto de Libertad de Desarrollo, Eugenio Gossman, nos muestra que a mayor propiedad privada, menor corrupción. Lo opuesto que mucha gente piensa. Entonces los felicito a los muchachos ahí que están luchando en contra de la corrupción, pero piensen, no se soluciona el problema de la corrupción con más guillotinas y más policías, sino se soluciona con más libertad de mercado, reglas simples, bajos impuestos y bajando la discrecionalidad que tienen los burócratas de enriquecer a amigos de un día al otro y tornarlos en millonarios. Termino ahora un poco con lo que es, primero, el estado ideal. Para mí, si estado ideal lo definimos como coercitivo, el estado ideal es 0. Yo no encuentro justificación por qué un grupo de individuos tiene el derecho de usar la fuerza contra otros para impugnar sus ideas. Pero por si del otro lado entendemos el Estado, como es la sociedad civil, que fue surgiendo y que se necesitaban de reglas para hacer una de estas cosas que ha explicado Cristian Larroulet, que necesitaríamos medir. Una cosa es tratar, como decía Antonio Rosmini, un sacerdote del siglo XIX, que espero que sea canonizado, gran libertario. Él no encontraba mucha razón para la coerción. Él decía, la única función del Estado es crear las formas en que nosotros ejercitamos nuestros derechos. Los derechos son nuestros, otorgados por Dios, como decían los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Nuestro Creador nos ha endowed los derechos de libertad, de buscar la felicidad, y buscar la felicidad con lo nuestro, no con lo ajeno. Porque la idea de life
liberty in the pursuit of happiness, la idea de libertad, la vida, la búsqueda de la felicidad, cuando la hacemos con lo ajeno, como pregonan los socialistas, ese modelo ha llevado a la muerte de cientos de millones de personas. Pero medido de otra forma, entonces hay muchos rangos en que uno puede ayudar al progreso y a la libertad con diversos grados de participación del Estado en la sociedad. Pero lo más importante de todo es la dignidad de la persona humana. Y me quiero ahora enfocar en los jóvenes. Yo veo un poco la historia como la ve el Papa actual, el Papa Benedicto XVI en español. Él ve la historia como que se vio la historia de la civilización como el hombre como un aspecto filosófico y el cristianismo como algo filosófico, básicamente hasta el siglo XIX. Pero a mediados del siglo XIX viene una concepción del hombre histórica y una visión del mundo del historicismo, y al cristianismo eso mucho no le molestaba, porque uno que va a donde murió Jesucristo, donde los martirizaron a San Pablo o a San Pedro, uno sabe que hay una realidad histórica allí. Pero pronto nos mudamos al campo del tecnos, dice el Papa Bento, de la tecnología y del hombre simplemente como un hecho, como un individuo, como un número. Yo creo que el gran salto en la civilización se dio en el mundo con los liberales clásicos, que tenían una misma antropología. Ellos no hablaban de individuo, hablaban de persona. Y todos decían la persona es un ser creado, y no solo es un individuo, sino que tiene inteligencia, tiene libertad, tiene espíritu y tiene sentido social. Y lamentablemente yo muchas veces me defendía la libertad como individualismo, como individuo. La palabra individuo significa algo que viene del latín, indivisus, que si uno divide una vaca, por ejemplo, una vaca es un individuo. Uno carta una vaca en dos y no tiene dos vacas, no la puede poner de vuelta, pero nunca va a tener dos vacas. Y si hay una vaca que está enferma y hay otras muchas vacas cercas, uno mata a la vaca para salvar al resto. Pero eso no lo podemos hacer con el ser humano, porque el ser humano es único. Cada uno de ustedes está haciendo y puede ayudar a que el mundo sea distinto. El mundo sería distinto sin cada uno de ustedes. Y por eso quiero hacer un llamado espiritual. No hay nada más alto que la libertad para que ustedes gasten toda su vida en la defensa de este regalo divino que es la libertad. Yo trabajo con gente, los llamo empresarios intelectuales, eso es lo que buscamos. Así como hay empresarios como el señor Gerdau, que producen enormes bienes, hay gente como ustedes que ve una necesidad de ideas, de soluciones de políticas públicas y tiene la capacidad de atraer recursos y diseminarlos y distribuirlos y hacer crecer una organización como el Instituto de Estudios Empresariales. Y le rindo tributo a este gran centro, porque además hace otras cosas, hace lo que es totalmente necesario, es integrarse al resto de la sociedad, no separarse como hacen muchos individualistas. Los liberales clásicos eran gente totalmente integrada a la sociedad. Intégrense con los empresarios sociales. Empresarios sociales son aquellos que ven que una necesidad social y también se dedican todo su esfuerzo a solucionar problemas sociales. Y los empresarios, a ustedes les pido, apoyen a estos empresarios sociales e intelectuales. Ustedes son los que tienen los fondos, ustedes también donen su tiempo, ayuden con su consejo. Nosotros en el sector sin fines de lucro no podemos competir con los mejores managers, pero entonces fuercen a estos grupos a tener buen gobierno, que seamos socialmente responsables con lo que los donantes nos dan. Les digo un poco cómo ve el mundo católico el miedo a los libertarios. Ellos dicen un poco que la total libertad, ¿no?, y dejar que los ricos hagan lo que quieran es como darle al zorro, a las rasposas, ¿no?, el control sobre cómo se van a regular las gallinas. Y es necesario pedirle a los empresarios que sean enormemente generosos para no pedir protección, porque muchos de ellos en Latinoamérica han crecido con un proteccionismo y a veces son los mismos empresarios los que
en lugar de apoyar a estos empresarios sociales y empresarios intelectuales, son empresarios que los castigan y nunca los apoyan. Bueno, de vuelta quiero repetir la esencia de mi mensaje, es la democracia sin Estado de Derecho y sin propiedad privada básicamente no llega a rendir sus frutos. Cada día son más los datos que tenemos al respecto. La familia es una institución esencial también y sin una familia fuerte es muy difícil tener estados progresistas por mucho tiempo, estados con una economía libre y próspera. Y por último quiero confesar que sabemos muy poco de estas cosas. El profesor Douglas North, que es el que más los ha estudiado, él dice, sabemos las instituciones que crean desarrollo económico, pero no sabemos cómo promover la integridad, la confianza, el respeto por los contratos. Pero si yo sé algo es que la vida, los hechos diarios se determinan por 4 cosas. Y hemos hablado de todos hoy. Las ideas, los intereses, el liderazgo y la providencia divina. Les pido en las ideas, estén cerca del Instituto de Estudios Empresariales porque traen a la mejor gente del mundo respecto a las ideas. En los intereses, digo algo que es contracultural aquí con los liberales. Tienen que ir más allá del interés personal. Sin sacrificio y sin alguno de ustedes luchando por el bien común, va a ser imposible tener ese estado ideal. Tercero, liderazgo. Las cosas no se dan de casualidad. Así que, por favor, de donde sea, por más que tengamos ideas distintas, como no tenemos respuesta, necesitamos gente de muchas ideas distintas, no de derecha, de izquierda, ateos, cristianos, judíos, musulmanes. Comprométanse en la búsqueda del bien común en libertad. Y por último, la providencia divina, pero eso lo único que podemos hacer es rezar y tratar de ser un poquito mejores todos los días. Así que muchas gracias por su atención y felicitaciones por lo que han logrado acá. Uma bela tarde estamos tendo hoje. Agora convido a palestrante Vitória Curzon Price para fazer a sua exposição. Yes, thank you. Thank you, Madam Chairman, and thank you also the IEE and their enthusiastic young people who are organizing this event. It's a real privilege to be here. The title of the session is The Ideal State, and I have to confess that I had an instinctive negative reaction to the title because I'm not into describing utopias. I think utopias have done enough harm in the 20th century. Communism was a utopia which said, you can have equality and wealth together, and you don't have to work for it either. You know, that's an unbeatable utopia. No wonder a lot of people were inspired. The welfare state socialism is just the same thing, but at a slight modification. You get more equal distribution of income, and you work a little bit, and that's also, and you get wealth, of course. Nobody worries too much about how wealth is produced in these utopias. And so that's also an unbeatable utopia. Who wouldn't vote for it? Material prosperity, not too much work, and equal distribution. Well, these are dreams. So I'm not into describing a dream. I think what we have is a reality, and that is that economic income redistribution costs something. And you can, in fact, reduce, try to take from the rich and give to the poor. But in doing so, you're going to reduce wealth creation, and you're going to violate people's property rights. And it's very curious, but people don't work enthusiastically for other people's benefits. We are egoistic creatures. So the end result of these utopias is
equal distribution of poverty. Now, they don't work. So what can we offer? Well, people work for themselves, and it's a curious fact that the human animal tends to produce more than what he actually needs. It's a very curious thing. Perhaps we're just anxious and want to provide for the future or provide for future generations. So we work enthusiastically for ourselves, for our property, and we produce more, if we can, than we actually need. And that leads us to exchange. And the exchange economy is just born out of human nature. And of course, in order to exchange, you need what we've been talking about. The state has to be there to provide the minimum order in which exchange can take place with low transaction cost. I summarize, of course, a whole body of thought. So, left to himself, the human being is productive and creates and produces. But we differ in our abilities, in our luck, in our circumstances, in our alertness. So the outcome of allowing people just to pursue their own self-interest is, of course, going to be inequality of income. So now we have not the ideal state, but we have what's an achievable state, which is a wealth-creating society, but with income inequality. Okay. So we try to improve on this. And this is why you get, in all successful market economies, and I would number Brazil among them, you get an enormous pressure for the redistribution of this very unequal distribution of income. Okay, fair enough. Now let's have a look at this. If I come from old Europe, and in old Europe, people in very democratic, long traditions of voting and so forth, one should not be surprised that people consistently vote for income redistribution. And that's because the median voter has an average income, an income less than the average. And so there's always a majority for income redistribution in a democratic country. So we get it. In a country like Brazil, or I don't know, Chile seems to temporarily have escaped this problem. In a country with a fairly unequal distribution of income, you get a massive popular support for income redistribution. Okay, that explains why we're consistently voting ourselves into slow growth and poverty, right? Now, you could leave the argument at that and say, all right, each society positions itself on the continuum, saying, those which have high growth rates and low income redistribution at one end of the scale, and at the other end of the scale, you can have France, and indeed Switzerland and other countries which have high redistribution of income and very low growth rates. And it's quite a question of choice, democratic choice, and we leave it at that. Unfortunately, we can't leave it at that. And for the following reason. Now, there are many reasons. I'll just pick out one problem with income redistribution. And that is that the money actually never gets to the poor. And it's been shown by Aaron Director and other research which has followed that at least in highly developed countries, the income redistribution gets somehow stuck in the pipeline and benefits mainly the middle classes. So it doesn't actually achieve its objective, which is one reason why the poor are always with us. We don't actually solve the problem this way. Now, it would be useful, it seems to me, if more research were done on this issue. If we're really serious about alleviating poverty, we mustn't do it by redistributing income. It doesn't work. And then you can also show, and indeed the data shown by Nils in the previous, one of the previous sessions, does show that the higher the taxes are, the lower the growth. And of course, the reason is that high taxes actually harm the poor. Why do they harm the poor? High taxes means that the accumulated capital, which is accumulated in the families and the people who are entrepreneurs, which doesn't just sit there as wealth, it gets reinvested in the economy in the form of new investment, new business enterprise, new jobs are created.
But if you tax this away, well, then the jobs aren't created. And who are the principal victims of this process? The people who need the jobs, the people, the poor. Because I think all of us will recognize the old Confucian story, you give a man a fish and he'll eat for a day, you teach him to fish, he'll eat for life. Well, the modern equivalent of this fable is that you redistribute income to the poor, you're not going to help the poor. Aaron's director's law shows that it doesn't happen anyway. But even if the income would get to the poor, it's not a solution to poverty. The true solution to poverty is investment, creating firms, and having real jobs available in large quantities, which I would submit to you the market economy is fully capable of providing. And that's indeed the story of growth in the Western world until we fell in love with income redistribution, when we have succeeded in halting the process. But now, let me move to, I would just simply say, do the studies, show that it doesn't work. Let me now move to a few practical steps, because again, I'm not in the job of describing utopia, but I think, of course, things can be done, and that's why we're here. How can we, and I now use Douglas North's vocabulary in a previous publication, because I'm used to using these words, how can we move from a predatory to a contractual open access state? And I have just a few ideas. For one thing, I think we should work for decentralization, proper federalism. In Brazil, you live in a vast country. It's terribly impressive. But it's too big to be run from Brasilia. Work for devolution, work for much more regional autonomy. I come from a little country with only 7 million inhabitants, and these 7 million inhabitants are distributed across 26 sovereign cantons with a lot of regional autonomy. And in Switzerland, the federal government comes out constantly with statements like, we approve of fiscal competition between the cantons. It keeps our economy healthy. You don't often get that kind of public statement in countries where you have a unitary state and no competition between the units. The competition between state units works well in assuring, it's a step towards a more ideal state. The second thing, which has already been mentioned by Christian Laroulet, keep markets open to the world economy, or as open as is feasible. Please, no backtracking or backslipping here. The reason is as follows. You've got competition between nation states now across the whole world, and the vehicle, the vector for this competition between governments and laws and institutions is trade, is capital, and the information which reaches the government about, are we doing the right thing? Have we made a mistake? Are we on the right track, or are we on the wrong track? This information comes quickly out of an open market economy, because if you take the wrong decisions, capital goes away, markets leave you, you suddenly find that there's a big problem. And so an open economy will give the warning signals to the government quite quickly if there was a mistake in policy. Whereas if the economy is protected, then it takes a long time for that information to filter through. So these two things together, decentralization of unitary states and open to the world economy, subjects government to constant pressure of competition and keeps government in touch with realities. It makes it harder, I think much harder for a tyranny of the majority to sort of do its worst with income redistribution, for example. I do agree with Nils, present the facts. State welfare costs too much, and I think it's quite easy to prove this. We know the work
of José Pinheiro on pension systems, and somebody did well, I in fact contributed. We did a study on pension rights in France, and we took the average, the person earning the minimum wage, which is really quite low for Europe, and calculated how much that person would have put away into a private pension fund had they been allowed to do so. And it turned out that if they'd worked the normal 37.5 years, was 37.5, I forget what the total number of years is they had to work in order to get to the maximum pension right. If they'd been able to save that money, they would have been sitting on a considerable fortune of 500,000 euros, which at 5% would have yielded 25,000 euros a year. Whereas in the state system, which is a non-funded pension system, all they get at a maximum is less than 12,000 euros a year and no capital sum. So it's easy to show that the state welfare system is in fact a big fraud and a form of theft. So I think this kind of information needs to be brought out, made relevant, and sort of made reference to the local environment. I think it's also very useful to remind enthusiastic income redistributionists that it's a good idea to think about how that wealth is created in the first place, and that it's not just there, it has to be created all the time, and that it's not a constant battle between labor and capital, and that the boss is exploiting the worker and this sort of thing. I think basic economics, I fear, have to be taught, and I think they have to be brought into constant into the debate all the time. And one of the things I think useful is to warn people that salaries are not paid for by the boss, they're paid for by the customer of the company. And that customer is out there, and the firm has to be efficient to try and attract the customer's income, to spend the money on that firm, on those factors of resources. And that means, ladies and gentlemen, that labor and capital are in the same boat together. They have to work together. And that's how market economy works. Well, that already, if one could supply that, make it come real to a lot of people, become as news to a lot of our friends who think that it's just normal to take the money from the rich and give to the poor. It shows the ignorance of how the economy basically works. Now, let me move, just as a conclusion, to a sort of, I wouldn't say definition of a sufficient state, but just to remember that if we're living in a global system, it seems to me that what we need, and we probably don't need more than a handful of countries which operate under the rule of law and respect property rights and use markets. Because once they do so, they're creating something which is so dynamic that it's drawing all other countries into the vortex. The sheer fact that other countries are developing fast means that life is becoming harder and harder for the predatory state, or the state which is inefficient. The distance which separates the inefficient state from the rapidly dynamic growing state gets larger and larger, and people won't stand for it. So I'm, on the whole, extremely optimistic. I think that the increasing dynamism of the world economy is forcing, willy-nilly, forcing states into a more free market mode. Thank you for your attention. Muito obrigada, Vitória, pela excelente contribuição de uma tarde de grande aproveitamento de conteúdos.
E vamos passar às perguntas. Começo com Alejandro, porque a pergunta diz o seguinte: os neossocialistas, do caso de Chávez na Venezuela, dizem que abertamente que ser rico é mal e que Deus era socialista. Como recuperamos nossos símbolos religiosos e nossos valores? Hola. El Cristo tuvo muchos amigos ricos y por su época tener un burro ya era un medio de transporte, venido de una familia de clase noble. El padre era carpintero, pero no solo cuando los ricos le ofrecían dar parte de su riqueza, él no le decía tenés que dar todo. El José de Arimatea, una persona rica, fue el único que tuvo confianza en él de los varones. Las mujeres estaban al lado de él. El típico pasaje de la Biblia que se utiliza para condenar la riqueza es cuando Cristo, que de vuelta para nosotros los cristianos es Dios encarnado, se encuentra con un joven rico. Imagínense ustedes estar frente a frente a Dios y que les pide algo. Y Él les dice, ven, sígueme, y no deja todo lo que tienes. Y el joven se va, triste, le dice que no a Dios. Y ahí es ese famoso dicho, ¿no?, que es más difícil que un rico entre a los cielos, que un camello pase por el ojo de una aguja. Eso lo narran varios evangelistas, pero en ese mismo, San Lucas, si ustedes leen en ese mismo capítulo, nuestro Señor dice, el que no odia a padre y madre por mí, o los pone delante de mí, no es digno del reino de los cielos. Eso habiendo precepto de honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, lo que decían los grandes santos es que lo que se condena a nuestro Señor es el apego a la riqueza y no el efecto de poseer. Es el afecto, no el efecto. San Francisco de Sales decía que la gran dicha del cristiano es ser pobre de corazón y rico en el bolsillo, porque de esa forma tiene las glorias aquí y en el más allá. Y decía, el boticario, el farmacéutico en las clínicas, la gente puede tener veneno dentro, pero no por eso uno es venenoso. Y terminando con San Agustín, dice, miren, los vicios son del negociante, del hombre de negocios, pero no de los negocios en sí o de los ricos en sí. De vuelta a ser rico tiene sus tentaciones y todos vamos a responder a Dios cuando muramos. Obrigada, Alejandro, pela resposta. Agora para o senhor Christian. A pergunta é a seguinte: não parece haver esperança nem paciência no Brasil para que as reformas necessárias ao desenvolvimento, como a tributária e trabalhista, sejam fruto de consenso social. Quão duradouras e profundas podem ser estas reformas se os políticos que as conduzem não acreditam profundamente na viabilidade e no sucesso delas? Bueno, yo creo que en este foro ya se ha contestado esa pregunta o esa inquietud. Se lo he escuchado a otras personas, en el sentido de que hay que tener muy claro de que estas reformas se pueden hacer, hay casos de países que la han podido hacer. Segundo, que estas tareas o estas políticas o estas reformas se debe siempre perseverar en ellas. Nunca tú llegas al momento en que puedes decir se han consolidado estas reformas, se han consolidado estas políticas y por lo tanto me puedo quedar tranquilo. Jamás. La batalla de las ideas y de las buenas políticas es una tarea permanente. Tercero, como dijo Hernando de Soto,
Esta es una tarea que involucra a todo el mundo de las ideas, a las personas que están en la universidad, a las personas que están en los centros de estudios, a las personas que están en la prensa, en los medios de comunicación social, y también a las personas que están en la política. Y por eso es que esas personas, cada uno de acuerdo a sus capacidades o ese espíritu de servicio del cual habló Alejandro en su exposición, es el que debe estar permanentemente promovido. Y a las personas que se quieren dedicar a esta hay que ayudarles, hay que favorecerlas. Y el rol de los empresarios para promover ese espíritu y colaborar es fundamental. Puesto de otra manera, aquí hay un círculo que es un círculo virtuoso, tiene que ver con el panel, con el rol del Estado. En las sociedades en donde el Estado hace todo, desplaza a la familia, a las empresas, a la sociedad civil, bueno, en esas sociedades finalmente van decayendo los valores, la moral, este espíritu de servicio, y finalmente es muy difícil hacer los cambios. Pero si yo veo Brasil, a pesar de las dificultades, a pesar de las tasas de impuestos, a pesar de la corrupción, etcétera, veo que aquí hay un potencial gigantesco, enorme. Lo veo en este foro, lo veo en las personas que están aquí, en la gente joven que lo organiza, pero mucho más allá de eso. Este es un país que realmente, con esfuerzos que no son tan radicales, pero que tienen que ser persistentes, sistemáticos, yo estoy seguro que tiene un futuro muy promisorio, y que además ese futuro es muy promisorio porque lideraría un proceso en América Latina muy potente. Y no hay ninguna duda de que eso nos permitiría que a nuestra gente, especialmente a la gente más pobre, pueda tener un futuro mucho mejor. Obrigada, Cristiana. Para a Vitória, tendo em vista que a manutenção da Seguridade Social e outros programas sociais provou-se insustentável, como você vê esses temas sendo abordados na Constituição Europeia? E acrescento uma outra pergunta: de quem deve ser a função de investir em projetos sociais? Das empresas ou dos governos? Right. Thank you very much for the question. The EU Constitution did put into the third title of that project a whole lot of human rights, among which were second and even third generation human rights, like healthcare, like social programs, like housing, like elderly people's rights and that sort of thing. I think that it was one of the reasons why the Constitution was rejected, because these things should not be decided upon at too high a level. In fact, bears out what I said earlier about federalism. It doesn't make sense to raise these delicate issues to such a high level of government that the decision-taking is out of control through normal democratic control processes. And I would argue that these kind of things should be decided not even at the level of the nation state like France or Germany, but it should get down into the region. And then you can decide, the hospitals, the social care, how elderly people should be looked after. Because the knowledge, this is a Hayekian point, the knowledge on what's needed locally is contained in the local area. It doesn't exist up at higher levels. So therefore that would be one thing about healthcare and social programs and the EU Constitution. It's gone just too high, if you like. Now, the subsidiary question was who's responsible for social projects? And I would say something of the same thing. I think social projects, to the extent that they are, the government needs to be involved, it should be involved at the lowest possible level compatible with reasonable efficiency. And you'll find out that efficient social programs tend to be local
programs. I would also argue that a lot of social issues, and I take health, education, the elderly, are probably best taken care of not by the marketplace and not by the government, and not even by private charity and churches, but combinations of these three orders. I think they are special products. They're known as merit goods, and I think they do need special attention. They're not pure market goods. And a for-profit organization is probably not the best way. I think one should explore multiple complex structures. And if you will allow me, Madam Chairman, to give you an example, it's one which you will know in other circumstances. But in the United Kingdom, there's a large immigrant population, extremely poor, especially after Mrs. Thatcher had been by. There hadn't been not that many handouts anymore. But they come all the same because there are jobs available. But it's difficult for them to get credit. Now, why is it difficult for them to get credit? Because, like here, as Hernando de Soto was explaining, these people don't like to have a bank account. Everything's cash. Well, fair enough. But if everything's cash and you don't have a bank account, you can't get credit. And so they started to have, well-meaning community associations. The church, the Women's Institute, the church association got together and said, well, let's find a way of giving these people credit. We know they need them to start a little business. And so you had church associations developing a minimum credit system on a voluntary mutual basis, not for profit. And then this was extremely popular, and it spread like wildfire over the north of England. And then it grew, and it grew to the point where Barclays Bank said, but, it's time we straightened you out and got you properly organized, because this needs to be managed properly. And so you got a for-profit bank involved in helping the mutual, voluntary, spontaneous, not-for-profit credit unions, and now they work together. And the poor immigrant population has access to credit, but not through the banking system, through this curious hybrid of credit union. I think that a lot of social programs need to be addressed in this kind of manner. Thank you. Obrigada. Voltamos à pergunta ao Alejandro. O senhor não acha que a moral judaico-cristã do Ocidente tem estado em constante ataque e declínio? Um dos grandes problemas de construir um mundo livre não é moral? No entendí más despacio la pregunta. Obviamente que creo que a moral judaico-cristã do Ocidente tem estado em constante ataque e declínio? É uma questão. Constante ataque e declínio e caída. Um dos grandes problemas de construir um mundo livre não é moral? Sí, la respuesta es muy fácil, es sí, es obvio, pero necesitamos gente comprometida con los valores de cada sociedad para defender la libertad. Es muy difícil para algunos de nosotros, educados en este mundo judeocristiano, hablar el mismo lenguaje que se habla, por ejemplo, hoy en día en el mundo islámico. Las palabras tienen un significado totalmente distinto. La nación de ellos, de Dios, es muy distinta. Entonces, ¿cómo en cada pueblo, ¿no? En la cultura judaica, en la cultura cristiana, dentro del mundo protestante, necesitamos, por eso, infinidad de empresarios intelectuales tratando de defender la libertad, y yo creo que es la causa moral más alta a la que nos ha llamado el Creador. Pergunta agora para o Christian. Você acha que o Mercosul está muito ultrapassado em relação à União Europeia? O que seria necessário para consolidar o seu objetivo? E, por fim, quais as contribuições que a ALCA poderia trazer ao Brasil? E eu acrescentaria aqui uma específica.
O senhor fala da importância que a abertura do mercado tem para a estabilidade da economia chilena. Como, então, o senhor explica a imposição de barreiras feitas pelo governo chileno à carne brasileira? Bien, yo efectivamente considero que el Mercosur no es propiamente tal un tratado de libre comercio. Tiene demasiadas restricciones, tiene además barreras arancelarias e impuestos de internación o aranceles que son hoy día de aproximadamente 15%. La tasa efectiva es mucho mayor que eso, pero la tasa nominal es 15%. Y en el mundo de hoy 15% es una tasa extremadamente alta. Si uno mira la evidencia de los países que han podido desarrollarse más, que le han generado mejores condiciones de vida a su población, son países que tienen niveles de protección aduanera mucho más bajas que la que estamos hablando. Y a esto hay que agregar que hoy día vivimos en un mundo con un cambio tecnológico que hace que barreras de 15% sean también mucho más altas. O sea, la barrera de 15% de hoy equivale a 50% hace 30 años atrás. Y por eso que yo me atrevo a decir tan categóricamente que el Mercosur está quedando claramente obsoleto. A la presidenta de Chile le acaban de preguntar si es que ella ingresaría al Mercosur. Y ella dijo, no puede Chile, porque sería un retroceso gigantesco. Ahora, quiero decir algo más sobre esto. Victoria lo señaló, lo ha dicho en otras ocasiones. La gracia que tiene tener una economía más abierta es que ayuda a que se hagan mejor otras políticas. Si yo tuviera que escoger un instrumento de política económica, entre el primer lugar yo colocaría a la apertura al comercio. O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿contra qué en concreto tenemos que luchar? Es precisamente con esta estructura del Mercosur. ¿Por qué? Porque cuando uno abre más la economía, se producen muchos otros efectos favorables al desarrollo. Voy a mencionarle algunos. Primero, cuando uno abre la economía, inmediatamente se facilita la incorporación de las nuevas tecnologías. Y la incorporación de las nuevas tecnologías permite una mayor productividad, que es uno de los factores más importantes para el desarrollo de los países. Pero eso no es todo. Lo segundo que hace cuando se abre la economía es que se promueve más la competencia, la mentalidad de competir. Se reduce además el incentivo al mercantilismo, a tratar de ser amigo del ministro o del funcionario público para que le dé a él una condición privilegiada a ese empresario. Tercero, los gobiernos se disciplinan más. Se pueden cometer menos irresponsabilidades por parte de los gobiernos, porque cuando yo tengo una economía abierta y cometo un error o una irresponsabilidad, eso se refleja mucho más rápidamente en el mercado y se sanciona a la autoridad política que hace eso. Y así podría seguirle dando ejemplos de por qué este es un tema prioritario contra el cual hay que poner un énfasis especial. Ahora, me preguntan por qué Chile le colocó barreras a la carne. Bueno, es porque precisamente contra este tipo de políticas proteccionistas hay que luchar en forma permanente. Todos los países siempre tratan de poner restricciones, y aun cuando Chile sea un ejemplo, eso no quita que también tengamos cosas que no son propias del libre comercio. Pero el tema central es que efectivamente yo creo que Brasil tiene que liderar un proceso en donde deje atrás el Mercosur en las condiciones que tiene hoy día. Si el instrumento para eso es el ALCA o no, eso es parte de una decisión que tienen ustedes, creo que da para otro debate. Mi mensaje central es que el Mercosur, así como es hoy día, es una traba para el desarrollo de Brasil
más que una palanca de progreso. Muito obrigada, Christian. E para encerrar este painel, a pergunta agora é para a Vitória. E é a seguinte: para acabar com a ideia de competição entre capital e trabalho, não deveríamos estimular a participação dos empregados nos percentuais dos lucros das empresas? Well, again, thank you for the question. Various forms of motivating employees have been attempted, and one of them is indeed what's known as participation or in-company democracy, that the employees participate in the profits in some way or another. I think that every entrepreneur, every businessman, every boss is free to find his own way, his or her own way of giving people an incentive to make the most of the joint effort, which is a business enterprise. Some go the way of a sort of bonus depending on the profits. Others go for systems where each employee is given an objective, and if he achieves it, well, then he gets a bonus. I mean, there are many ways. I wouldn't institutionalize it or even make a law about it. I wouldn't either attempt to give employees a statutory property right in the company unless they've taken the trouble to go and buy shares in the company, in which case they're at the same time employees and shareholders. But these are two different roles, and I think it's worthwhile keeping them separate. I think that let me put it this way. I think any sensible manager would talk to his employees to try and make it clear, how to work together to achieve the firm's objectives. But then it's up to the manager and the boss to decide how to do that and how to be a leader within the company. There are many, many ways. Thank you. Muito obrigada, Vitória. E damos por encerrado este terceiro painel, o primeiro desta tarde, o terceiro do dia, e eu, em nome do Instituto de Estudos Empresariais, faço questão de entregar agora o certificado da participação dos nossos brilhantes conferencistas neste 19º Fórum da Liberdade aqui em Porto Alegre. E, claro, ladies first. Vitória. What's this? I'm sorry. No, thank you very much indeed. Thank you. Thank you. Felicidades. Muito obrigada. Muito obrigada.